Entonces, una función la vemos... ¿Quién es? ¿Cómo que quién soy? Pero si soy tú. Tú, pero del año 2021. Sí, además te he llamado porque tenía que reclamarte una cosa. Quien quiera que sea, déjate de estupideces, que estoy aquí haciendo un vídeo de funciones para el canal que acabo de empezar. O sea, hasta una vez que intento hacer algo bueno por el mundo. Y bueno, les estoy explicando aquí que a las funciones le metes una variable y pues que le metes un número y te haces una cuenta con ese número y te escupe otro número. Y solamente metes uno y sacas uno. Pero no sé, bueno, sé que esto no te interesa, así que bueno. Pero bueno, a ver, si tú dices sí. Pero ¿cómo has dicho que es mi yo? Porque soy yo mismo. O sea, la verdad que te he escuchado hablar. ¿Cómo es posible? Sí, bueno, cosas de la cuántica. No te lo voy a explicar tampoco. No te preocupes. Ya lo entenderás. Sí, justamente te quería reclamar sobre eso, de que me parece muy feo que cuando has grabado el vídeo de funciones, o el vídeo que dejamos aquí, me parece muy mal que no hayas abierto la posibilidad de que haya más de una variable. O sea, que haya dicho que es un número que se le mete una función que se le mete un número y saca un número. O sea, me parece muy mal que no hayas considerado más posibles situaciones, ¿no? No sé, digo, tendrías que ser un poquito más riguroso. ¿Por qué quieres que sea riguroso? Si, a ver, esto es un canal de mierda que he creado nada más para que la gente apruebe los exámenes y eso. A ver, yo digo lo que a la gente le interesa. Yo no me voy a poner aquí con cosas de, bueno, es que a lo mejor puedo considerar que puede haber más variables, pero ahora no hace falta. O sea, sí, de todas formas yo soy un canal bastante malo, las cosas como son. Ay, no hables así, por favor. O sea, me parece estar escuchando a el derrotista más grande de la historia. O sea, que eres un canal que está en crecimiento, pero le va muy bien. Hasta vas a salir en Quantum Fracture. Quantum Fracture. ¿Quién es ese? Oh, mierda, que ese lo conocí en la cuarentena, ¿verdad? Que estás hablando tú de cuarentena, que cuarentena. No, nada. Ya lo entenderás. Cosas que pasarán en 2020, ¿no? Todo tendrá su tiempo. Bueno, entonces solamente eso, pues quería decirte que, oye, que con tu permiso, pues voy a tener que ampliar esto, ¿sabes? Porque si no es un poco feo. Bueno, no sé, es tu canal, ¿sabes? Haz lo que quieras con él. Si lo piensas entre los dos, ¿sabes? Pues... Bueno, te dejo con tus cosas del pasado. Bye. Bueno, mis queridos suscriptores, si has llegado aquí sin morirte del asco, pues te felicito, la verdad. Te mereces un aplauso. Bueno, del dicho al hecho. Hace un año había grabado este video sobre las funciones. Claro, y evidentemente no consideré que pudiera meter más de una cosa en la maquinita. Es decir, el día de hoy vamos a hablar de las funciones de dos variables. Bueno, dos o más en general. Pero vamos a centrarnos en las funciones de dos variables, ¿ok? ¿Qué dijimos que era una función? Recordemos. Una maquinita llamada a veces f, a la cual le metía un número y me escupía solamente un número. ¿Sí? Pero recordemos, ¿cuál era la definición formal de esto? Era una regla que asignaba a cada entrada un solo valor de salida. O sea, que aquí solamente tiene que ser un valor. Pero la definición de función no me restringía el número de entradas. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, pongo dos entradas? Es decir, por poner un ejemplo. Ahorita vamos a ver con esto de graficar las funciones. Pero imagínate que yo lo que quiero es a cada uno de estos puntos asignarle una altura diferente. No lo sé, porque por ejemplo la altura de un globo, que no solo dependa del movimiento lineal, sino dependa del movimiento en el plano. Es decir, que puede estar en dos sitios de la X a la vez, pero como está en diferentes Y's, no es el mismo punto. Entonces no estoy obteniendo la misma salida del mismo punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Por lo tanto, hay muchas funciones. Por ejemplo, yo que sé, si tengo una olla, no estoy cocinando comida, ¿sí? La temperatura me depende de tres variables, porque depende de la posición X en la que esté, la posición Y en la que esté y la profundidad Z a la que esté. Por lo tanto, es una función que depende de tres variables. Y le asigna un solo valor, que es la temperatura. O sea, que por ahí vamos bien. O sea, que cualquier cosa que puedo tomar las variables que quiera, hacer una cuenta que involucre a esas variables, que no tienen por qué ser todas, pero que involucre a esas variables, y asignarle una salida. Eso es una función de dos variables en general. ¿Te quieres un ejemplo? Pues te doy un ejemplo.
Por ejemplo, f de x, y, antes le llamamos f de x porque dependía de x, pero ahora le llamamos f de x, y, porque depende de x y de y. Tampoco hay mucha ciencia. Por ejemplo, x más y. ¿Sí? Entonces una función que toma dos números, los que sea, y los suma. Y me da un resultado. Al cual le puedo llamar z, por ejemplo. No hay ningún problema, ¿no? Le puedo llamar z. Entonces, recordemos, ¿qué tipo de cosas hablábamos cuando hablábamos de funciones? Que tengo varios vídeos hablando de esto. Primero hablábamos del dominio, ¿no? Que son los valores que puede tomar una función. ¿Qué es lo que pasaba? Antes el dominio yo me los ponía en mi recta real. ¿Sí? Donde estos son los números reales. Donde, por ejemplo, yo decía, por ejemplo, raíz de x menos 1, decía que x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0, entonces x mayor o igual que 1. Por lo tanto, yo cerraba aquí el 1. Entonces, mi dominio era este pedazo de la recta. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a poner, por ejemplo, otra función. Yo qué sé. Y entre x. Es una función totalmente válida. Le meto dos números y me cupe 1. Me los divide. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué condición no puede cumplirse aquí? Que x sea igual a 0. Porque se me anula el denominador y se me explota toda la operación. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Me están restringiendo el valor de x, pero la entrada no es x, la entrada son dos valores. Por lo tanto, para restringir las entradas tengo que restringir los de y también. ¿Pero quiénes son los de y? Pues todos los que tengan la x0. Es decir, ahora mi dominio va a estar pintado en el plano. Porque ahora tengo dos valores que son totalmente independientes uno del otro. Entonces, el punto en general, o sea, la coordenada, la entrada que yo meto en la función, va a estar determinada por los posibles valores que puedan tomar ambas variables. ¿Sí? Entonces, en este caso, el dominio son todos aquellos puntos donde x valga 0. ¿Dónde x vale 0? Pues aquí. Entonces significa que toda esta recta que me marca el eje y no la puedo meter en la función. Por ejemplo, este es el 0, 0, no lo puedo meter en la función. Este sería el 0, 6, no lo puedo meter en la función porque me queda 6 entre 0. Este, yo que sé, el 0, 10, tampoco lo puedo meter en la función porque me da 10 entre 0. O realmente cualquier cosa que tenga aquí un 0 en la primera coordenada, que es esto de aquí, no me sirve. O, si quieres otro ejemplo, pues te pongo otro ejemplo. Yo qué sé, vamos a ver. Logaritmo neperiano de y entre x. Ahora tengo varias condiciones. X no puede valer 0. ¿Sí? X no puede valer 0 porque está en el denominador. Y y tiene que ser mayor que 0 también. ¿Bien? En este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tengo aquí esta recta, que la estoy excluyendo de mi dominio. ¿Bien? Y también me dice que y tiene que ser mayor que 0. ¿Dónde la letra y es positiva? Hacia arriba, ¿no? O sea, todo lo que esté de aquí, sin incluir esto, porque esto es igual a 0, y no estoy incluyendo el 0, porque el logaritmo neperiano de 0 no existe, no está definido. Entonces es todo lo que está hacia arriba de esto. Entonces mi dominio ahora va a ser una región finita o infinita, porque en este caso es infinita, porque la y puede tomar todos los valores hacia arriba que quiera. Entonces mi dominio es todo esto quitando esta línea. ¿Sí? Se le suele poner línea punteada así para denotar que esto no está incluido. Entonces mi dominio ahora está puesto una región del plano. Y esto va a ser importante a la hora de graficar las funciones, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Bien, bien, bien. Vámonos al caso más simple. ¿Qué hacíamos cuando queríamos graficar una función de una variable? Por ejemplo, yo qué sé, fx igual a raíz de x. Por poner una cosa. Raíz cuadrada, que conste, raíz cuadrada. Me dicen, bueno, pues tú te pintas aquí la x, aquí la y, te dibujas la cosa esta que más o menos es así. Y tú me dices, yo digo, pues fenomenal, bueno, sí, la gráfica es esa. Pero ¿qué estás haciendo realmente? ¿Qué carajo estás haciendo tú con esta cuenta? O sea, ¿por qué es así y no volteada para el otro lado? Realmente, lo que estás haciendo es tomar una línea de una dimensión, que es esta, que me representa mi dominio. Esta línea es el dominio de la función, los valores de la entrada que puede tomar. En este caso la entrada solo es x. ¿Sí? De hecho, para no confundir, aquí en vez de poner y voy a poner fx. ¿Sí?
Y esto, entonces, por ejemplo, mi dominio es de 0 a infinito. Entonces tengo aquí el 0 y aquí infinito. Es decir, todos los puntos que están aquí se les va a asignar, porque es continua, se les va a asignar un valor en una segunda dimensión, porque esto es otra dimensión. Si alguien tiene más o menos claro el concepto de dimensiones, es, por ejemplo, estas dos dimensiones, porque como mucho puedo tener dos líneas perpendiculares entre ellas. En tres dimensiones puedo tener una tercera, que es esta. Pero bueno, vamos a entrar con eso ahora. Lo que estás haciendo realmente es plasmar el dominio como la base de mi gráfica, y en otra dimensión, que en este caso es hacia arriba, estoy señalando como altura los valores que va tomando esta función. Por eso esta y se llama f de x. Por eso a veces lo ves como y igual a f de x, porque significa que en la segunda dimensión estoy plasmando los valores de mi función. O sea, por ejemplo, tengo el 0, pues el 0. Tengo el 1, pues el 1. O sea, este es el 1 y este es el 1. Tengo el 2, raíz de 2. Tengo el 3, raíz de 3. Y así. ¿Sabes? Y bueno, ya el crecimiento de crecimiento y tal, bueno, eso ya es otra cosa. Pero claro, ¿qué es lo que va a pasar ahora cuando tenga dos variables? O 3, o 4, o 5. La cosa es que las únicas que puedo graficar físicamente son las de dos variables. ¿Por qué? Como vemos, si el dominio es de una dimensión, o sea, R1, la gráfica va a ser de dos dimensiones. Entonces, ¿qué pasa si mi dominio ahora es un plano? ¿Dónde va a estar mi gráfica? Recordemos, vamos a poner mi dominio como base xy. Ahora, o sea, todo este plano que está delimitado por estos dos vectores aquí, o sea, todo esto es un fragmento del dominio de mi función. O sea, aquí están todos los posibles valores que puedan tomar, tomando coordenada x y coordenada y. Es decir, tengo f de xy igual a 5x menos 2y. Bueno, en este caso, por ejemplo, el dominio son todos los reales. Aquí no hay ningún impedimento. Por lo tanto, todo este plano que estoy poniendo como base va a tener una imagen arriba. ¿Y qué es arriba? Realmente, arriba en matemáticas no está definido como tal, pero en una tercera dimensión, que es la z, bueno, por llevar la continuidad de las letras, aunque aparte de z le puedo llamar f de xy, ¿sí? A cada uno de estos se le va a asignar una altura. Es decir, si yo tomo este punto, se le va a asignar una altura aquí. Si tomo este punto, se le va a asignar otra altura aquí. Si tomo este punto, esta. Si tomo este punto justo en el eje X, esta. Y así. Y así se va formando una gráfica que es como una superficie que va a ocuparme el espacio tridimensional. La cosa es que para pintarlo en un gráfico de dos dimensiones, pues es muy difícil, las cosas como son. O sea, hay que tener muy buena perspectiva de todo esto. Entonces, significa que los gráficos en R2 son en R3, en tres dimensiones. El superíndice significa dimensiones. Entonces, ¿qué pasa si mi función es de tres variables? Tendría que graficarla en 4 dimensiones y eso espacialmente no se puede, porque tenemos solamente 3 dimensiones espaciales. Aunque lo de la teoría de cuerdas dicen que hay como 26, pero bueno. Entonces, en resumen, vamos a manejarlo con esto. Entonces tú me dices, bueno, pero si esto es una región en el plano muy difícil de dibujar, ¿cómo hacemos para visualizarlo? Bienvenido al maravilloso concepto de las curvas de nivel. Genial. Imaginemos que tenemos una función de dos variables. Esta, la típica, que he dicho que de 3, 4 variables podría hacerse. O sea, el procedimiento que voy a decir yo ahora sería análogo para n variables, o sea, para un espacio de dimensión Rn. Problema es que para graficarlo físicamente en nuestras dimensiones espaciales que tenemos, podemos llegar hasta 2. Lamentablemente, es lo que hay, así nos hizo el mundo, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Yo mi gráfica, si es la porquería que sea, o sea, esta es x, y f de x, y, ¿sí? Yo a esto, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tonto. No es esta función, ¿eh? Vamos a poner, por ejemplo, que hace una cosa tal que así. Es una región en el espacio que tiene esta pinta tan horrorosa. Entonces, ¿cómo podemos saber cosas acerca de esta función? Con lo que se llaman las curvas de nivel. Es decir, yo ahora tengo 3 variables. Este y este que me dependen de estas dos. ¿Sí? Si yo ahora corto aquí,
O sea, es decir, como que le saco una... O sea, como que metiera un cuchillo y sacara un trozo, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos una tarta, ¿sí? Que está rellena de chocolate por dentro, pero por fuera es de vainilla, ¿ok? Si yo corto o sea, por afuera, solamente yo la voy a ver marrón. Perdón, la voy a ver blanca. Y por dentro es que va a ser marrón. Pero si yo ahora corto la tarta y extraigo un pedazo, voy a ver que un pedazo, este pedazo de fuera, se va a ver marrón, perdón, blanco, y el de dentro se va a ver marrón. ¿Entiendes? Entonces, para yo saber la composición de la tarta, no tengo más que cortar un trozo y ver qué cosas hay adentro. Aquí hacemos exactamente lo mismo, con lo que se llaman las curvas de nivel. ¿Por qué de nivel? Porque están como niveladas con respecto a la altura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sencillamente, fijar el valor de z. ¿Sí? Vamos por ejemplo. Esto es x y esto es y. Z. Si yo fijo el valor de z a 0, ¿sí? Es decir, aquí, me sale que la gráfica de la función es x más y igual a 0, lo cual es la recta igual a menos x, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo tenga esto, o sea, cuando esté yo a esta altura, ¿está bien? Espérate, aquí vamos a proseguir mis ejes, perfecto. Cuando yo llegue a esta altura, la y recta igual a menos x pasa por el 0, 0, eso no hay duda, esta gráfica 0 más 0 es 0, entonces pasa por el origen, que el origen está fijado, y y, que es este valor de aquí, es igual a menos x, por lo tanto, la función a la altura 0 se ve más o menos así, ¿ok? Si yo ahora fijo, por ejemplo, 1, me queda esta recta, 1 menos x, ¿sí? La cual es esta misma, pero subida a una unidad. Es decir, si yo me voy a la altura 1, es esto, ¿está bien? Y me voy a dar cuenta que si voy subiendo, pum, 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 se me va a delimitar una cosa tal que así, en el espacio. Me va a quedar un plano en el espacio, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos hacer realmente. Ver que al final x más y es un plano. Eso se sabe. Pero ¿qué pasa? Y tú me dices, bueno, ¿y qué pasa si yo ahora quiero cortar por aquí? Quiero cortar la tarta por aquí a ver cómo se ve, ¿sí? Entonces, fijo una de las tres variables, ¿no? Entonces digo, por ejemplo, voy a tomar... este plano sería x igual a algo. Por ejemplo, x igual a 2. Si fijo x igual a 2, ¿cómo se ve la radiografía de la función lateralmente? Entonces fijo x igual a 2, ¿no? O sea que z es 2 más y. Es decir que esto es una recta, otra recta, en este plano que hace más o menos así. ¿Sí? Que obviamente está contenido dentro del plano que es la función, pero bueno, es que es muy difícil verlo. Mira, les voy a poner la gráfica ahora aquí de la función, para que vean que si yo corto de arriba a abajo, se ven rectas. Si yo corto lateralmente, también se ven rectas, porque está metida en un plano, ¿no? Y si yo corto por el otro lado, también. Porque evidentemente es una función lineal, entonces todos son rectas. Y cuando la grafico en 3 dimensiones, me sale un plano. Vamos con otro ejemplo un poco más difícil, pero que graciosamente es más fácil de visualizar. Pongamos otro ejemplo. Mira, voy a buscarme 3 colores diferentes para que esto se vea un poco mejor. Vamos a hacernos la de Black Pen, Red Pen o Blue Pen o no sé cómo era. Que se mueven los cosas así, se me van a caer todos al suelo, así que mejor no. Vamos a imaginar otra función, ¿ok? Que va a ser esta. F de xy es x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? ¿Quién es el dominio de esta función? Aquí no hay ninguna restricción, por lo tanto, R2. ¿Y cuál es la imagen? Es decir, ¿qué tantas alturas diferentes puedo tener? A ver, vamos a meterle un poco al coco. Tengo números al cuadrado, o sea que el resultado de este número es positivo o 0, y este número es positivo o 0. Por lo tanto, si yo lo sumo, esto va a ser positivo o 0. Porque si los dos son 0, esto es 0. Entonces la imagen va desde 0 hasta cualquier valor hacia arriba que me dé la gana, de 0 a infinito. Es decir, que cuando yo tenga la altura, la función solo se va a ver de aquí hasta arriba. De aquí para abajo
No va a haber absolutamente nada. ¿Está bien? ¿Nos entendemos? Espero que sí. Vamos a ver. Entonces ahora voy a pintar mis ejes. Y digo, ¿cómo luce esta función? Eso es una muy buena pregunta. Entonces digo, voy a usar las curvas de nivel. ¿Bien? ¿Cómo voy a usar las curvas de nivel? Digo, bueno, primero voy a fijar un valor en la altura, es decir, voy a tomar las fotografías de arriba hacia abajo, o sea, viendo a ver cómo se ve el plano XY visto desde arriba, para varios niveles, y digo, bueno, voy a fijar el valor de Z. Es decir, voy a decir, por ejemplo, 0 es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Y qué es esto? La única forma de que eso se cumpla es que x y y sean 0. Por lo tanto, la curva de nivel en 0 queda definida como este punto solamente. Muy bien, bueno, como estaba diciendo, que se me fue ahí la cosa de la vida que pasa. No voy a contar mi vida aquí, voy a seguir con lo que estamos. Entonces dijimos que esta condición solo se cumple aquí, en el punto 0, 0, 0. O sea, x0 y 0, z0. Todo cuadra, ¿no? Si ahora, por ejemplo, subo la curva de nivel, digo, ahora voy a tomar el 1. ¿Sí? Entonces, 1 tiene que ser igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué es esto? Vamos a pensar. Esto, ahora me lo voy a graficar en dos variables. Perdón, me lo voy a graficar en un diagrama de dos dimensiones, atípico. Digo, vamos a ver. Si digo que la x es 0, y vale más y menos 1. O sea, aquí 1 y menos 1. Aquí tengo dos puntos. ¿Bien? Ahora, si yo digo, y esto me va a quedar, por ejemplo, aquí 1 y menos 1 si hago que la y sea 0. Y si sigo tomando punto, me voy a dar cuenta que esto es un círculo. ¿Sí? ¿Por qué es un círculo? Porque realmente este es el radio, ¿no? Esta es x, perdón, bueno, y da igual. Esta puede ser y esta puede ser x, y se cumple el teorema de Pitágoras, es decir, que x cuadrado más y cuadrado sea el radio cuadrado. Que en este caso, ¿cuál es esto? Cumple la condición, solo que es radio 1. Pues no pasa nada, esto es una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Por eso la ecuación de la circunferencia es esta y no otra cosa. Es el teorema de Pitágoras, no tiene más. ¿Bien? Vamos a ver. Si me voy al número 1, ¿sí? Me sale esta circunferencia aquí. Circunferencia de radio 1. Si me voy al 2, ¿sí? Me sale 2 igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Y qué me queda? Una circunferencia de radio raíz de 2, porque esta es radio al cuadrado. ¿Bien? Entonces, cuando vaya a 2, voy a tener una circunferencia un poco más grande, y si sigo, me voy a dar cuenta que cada vez voy a tener circunferencias más grandes. Es decir, que esto va a ir creciendo así como anillos cada vez más grandes. Pero digo ahora, ¿qué ocurre? ¿Puedo tomarlo? O sea, ¿puedo unir esto? Pues esto que será un cono, porque los conos crecen como circunferencia. Pero los bols también lo hacen. Entonces tengo que intersectar con otro plano para ver cómo luce perpendicularmente esto. O sea, no solo de arriba hacia abajo, cómo luce así, sino cómo luce lateralmente. Entonces digo, mira, ¿sabes qué? Voy a cortar con el eje x igual a 0 para ver cómo luce la función en este plano horizontal. Si corto x igual a 0, lo que me queda es z igual a y al cuadrado. O sea que z, que es esta altura, es igual a la función al cuadrado cuando x vale 0. Es decir, que esto es la parábola típica de la vida, con y como entrada y z como salida. La dibujo aquí, ¿no? Porque esto es x igual a 0, es este plano que está pegado a la pizarra. Y si quiero hacer lo mismo con x, pues hago lo mismo con x. Doy igual a 0 y me sale x cuadrado igual a z. Este plano es un poco más difícil de ver porque este realmente sería y igual a 0, el plano que me queda es el de la altura versus el que sale en la pizarra. O sea, estaría aquí, pintado, donde estoy moviendo las manos, en todo esto. Esto sería otra parábola que sale de la pizarra y entra en la pizarra, ¿sí? O sea, que sería una cosa tal que así, que me va a delimitar a mi función tanto por delante como por detrás. Y nos damos cuenta que todo eso, si voy girando, dándole valores a 1, 2, 3, 4, 5, 8, 23, o lo que sea, voy a delimitar todo el paraboloide. Este es mi grandioso cuerpo geométrico llamado paraboloide. Se lo muestro aquí y directamente, sin más dilación, que es que estoy un poco ocupado últimamente, me despido yo y se despide mi yo del año pasado también, ¿ok? Hasta luego.